es 5, entonces lo pongo en 5 aquí. El otro rectángulo también era 5. El siguiente es 2 y el último es 3, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuál es la forma que tiene la distribución? Asimétrica hacia la izquierda. ¿Lo ven? Asimétrica a la izquierda. ¿Qué significa? Siempre va a ser hacia la izquierda. ¿Cómo? Siempre va a ser hacia la izquierda. No, depende de los datos. ¿Cómo que siempre va a ser a la izquierda? Si los datos mayores están concentrados aquí, es a la izquierda. Pero si los datos mayores están concentrados aquí, es a la derecha. No puede ser que siempre sea a la izquierda. Todo depende de los datos. Y si no están ni concentrados ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el medio, se dice que son simétricos. Entonces, en este caso, están concentrados a la izquierda. Vamos a ver cómo sería. Vamos a ver cómo sería el de la estatura. Vamos a ver cómo sería el de la estatura. Mi pana me acaba de decir que sí. Sí. Vamos a ver cómo sería el de la estatura. Búsquenme la tabla de la distribución de frecuencia de la estatura para hacer también el de la estatura. ¿Ya la tienen a la mano? ¿Ya? ¿La tienen a la mano el de la estatura? Entonces lo voy a mostrar inicialmente, pero después necesito que ustedes me guíen, porque voy a hacer el histograma de la estatura. Era ese, ¿verdad? De 140 a 147, 147 a 152, 54. Y las frecuencias son estas. Estas. Viendo estas frecuencias así, ¿qué podemos decir de la distribución? ¿Es simétrica o es asimétrica? Es simétrica. Tiene simetría, ¿verdad? Sí. Porque los datos están concentrados más bien en el medio. A pesar de este 10, ¿no? Este 10 que no se compensa con este 7. Pero sí hay una cierta simetría. Bueno, vamos a hacer entonces cómo sería en este caso, el histograma. En el eje X dibujamos o marcamos los límites de clase. Cuando empieza de la izquierda, ¿cómo se llama? Cuando están concentrados o a la izquierda o a la derecha se llaman asimétricos. Asimetría a la izquierda o asimetría a la derecha. Ya. Cuando están en el centro se llaman simétricos. Entonces vamos a hacerlo y vamos a comentar cómo sería en este caso. Voy a colocar entonces aquí las marcas de los límites de clase. 1.40, 1.47, 1.54, 1.61, 1.68, 1.75, 1.82 y 1.90 y 1.89. Y decimos que aquí en el eje vertical vamos a marcar una escala. La escala en este caso la vamos a hacer igual, del 15, 5, 10 y 15. 5, 10 y 15. Y empiezo. El primer rectángulo, ¿qué altura tiene? ¿La altura del primer rectángulo? 2. 2, ¿verdad?
2. La del segundo rectángulo, 7. Ahí sigue el 8, pero 7. La del tercer rectángulo, 8. La del cuarto rectángulo, ese sí es 12. más arriba. Por aquí, ¿verdad? El quinto es 9, vamos a decir por aquí. El otro es 10. Y el último es 2. ¿Qué podemos decir entonces ya cuando hacemos el gráfico? Siempre hay una asimetría hacia la derecha. Pero no tan marcada, esa asimetría no es tan marcada como en el caso del peso, que sí se veía bien marcada la asimetría. Entonces, este es uno de los parámetros que uno tiene que usar para decir cuál es la forma de la distribución, la asimetría. La otra, recuerde que hablé de dos, una en el eje X, ¿verdad? Que es hacia dónde se concentran los datos, hacia la derecha o hacia la izquierda, en el eje X. Y la otra tiene que ver en el eje Y, en lo vertical. Entonces, en ese caso vamos a decir que hay también 3 tipos. Pueden ser que los gráficos, los datos estén muy apuntalados, entonces que están muy picudos, muy apuntalados aquí. Y hay otros datos que más bien están como muy achatados, muy hacia abajo. Y hay unos que están más o menos normal como este. En ese caso, eso se llama, voy a escribirles por ahí, voy a escribirles por aquí eso. Voy a escribirles aquí eso, lo que significa la forma. Una cosa es la asimetría, que puede ser a la derecha, cuando los datos están concentrados a la derecha, ¿verdad? A la izquierda. Y puede ser también asimetría a la derecha, asimetría a la izquierda o simetría. Esto tiene que ver en el eje X. Esto es en el eje X. En el eje X significa aquí, ¿verdad? Ahora, en el eje Y, se va a llamar así. Leptocúrtica se llama kurtosis. En el eje X, en el eje Y se llama kurtosis. Está llegando Ramón. En el eje Y se llama kurtosis. Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. La más fácil de identificar es la platicúrtica porque eso significa que es como un plato hondo así como acostado. Platicúrtica, se parece, es bastante aplanada, la curva es bastante aplanada. Esta sería la platicúrtica. Por eso se llama platicúrtica, porque parece como un plato de esos acostados así boca abajo. La mesocúrtica es más o menos una curva que se llama Un la campana volcán. de Gauss. Es como la campana de Gauss que se llama. Esa es la leptocúrtica. En cambio, la leptocúrtica es cuando tiene un pico muy grande. Serían esas. Leptocúrtica cuando tiene un pico muy grande. Mesocúrtica cuando es más o menos como la campana de Gauss. Y platicúrtica cuando está aplanada. En el caso de las dos que nosotros acabamos de hacer, yo diría que es bastante mesocúrtica. Porque ni está muy aplanada aquí, ni tiene un pico muy grande aquí. Igual sucede con
con la de la estatura. Con la de la estatura también uno pudiera decir que es mesocúrtica porque es así. Laticúrtica hubiese sido algo así. Y leptocúrtica hubiese sido algo así, un pico muy grande. ¿Sí? Eso es con respecto a la forma de la distribución. Otras cosas que nosotros vemos en las distribuciones tiene que ver con la tendencia central, se llama así, medidas de tendencia central. Y eso se refiere hacia dónde están concentrados los datos. Fíjense que en este caso, en esta, uno pudiera decir que los datos están concentrados como en el medio de la distribución. A pesar de que tengo esto por aquí un poquito elevado, uno dice que están concentrados en el medio. Y eso lo vamos a verificar después. Ojo, estas dos distribuciones y la del peso que yo les mandé a hacer, tienen que tenerlas, las distribuciones de ahora en adelante, tienen que tenerlas a la mano, porque vamos a trabajar con ellas. ¿Entendido? Si no la tienen, por favor, ténganla por ahí, pásenla en una hoja en blanco, ténganla disponible, porque la vamos a necesitar. Ya la clase que viene vamos a empezar con las medidas de tendencia central, que es eso que estoy hablando ahorita. ¿Hacia dónde se concentran los datos? Y seguramente cuando calculemos las medidas de tendencia central de esta distribución de la estatura, seguramente vamos a encontrar que las medidas de tendencia central van a estar más o menos por aquí, porque ahí es donde se concentran los datos. Por eso se llaman así, medidas de tendencia central. Mientras que si las calculamos en el caso del peso, vamos a encontrar que las medidas de tendencia central están por aquí, porque los datos se están concentrando hacia la izquierda de la distribución, ¿verdad? En la parte izquierda. Y seguramente veremos alguna distribución por ahí que va a ser hacia el lado derecho, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver a partir ya de la siguiente clase, que se llama medidas descriptivas numéricas. Son tres tipos de medidas descriptivas. Unas que se llaman de posición o tendencia central, que es esa de que estoy hablando, hacia dónde se concentran los datos, ¿verdad? Otras se refiere a la medida de dispersión, que significa qué tan dispersos están o qué tan concentrados están los datos. Hay a veces algunos datos que están muy concentrados. Y entonces en ese caso dice uno que tiene medidas de dispersión bajas. En cambio, cuando hay datos que se dispersan mucho en el eje X, uno dice que tienen medidas de dispersión alta. Entonces tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de forma. Hay unas medidas que uno, mediante esos numeritos, no puede decir si es asimétrica, si es platicúrtica, si es mesocúrtica o si es simétrica. Eso sería un poco lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Yo quería mostrarles algo en el Excel, pero después me arrepentí porque prefiero hacerlo más tarde cuando tengamos más en qué sacarle provecho al Excel, ¿no? Cuando ya tengamos la media, la varianza, el coeficiente de dispersión o el coeficiente de asimetría o queramos calcular el coeficiente de kurtosis. Entonces vamos a usar un poco el Excel para aprovechar y hacer esos cálculos. Media, Profe, ¿cuál es la siguiente ¿sí? medida después de dispersión? La tercera medida, ¿cuál era? Son tres, ¿verdad? Les dije que eran tres. Déjenme anotárselas por aquí para que ustedes la copien. La voy a hacer aquí en el gráfico. Aquí. Son tres. La primera se llama medidas de posición o de tendencia central. De posición y de tendencia central. La otra se llama medidas de dispersión.
Y la última se llama medidas de forma. La medida de forma es eso que acabé de decir ahorita, la asimetría y la kurtosis. Las medidas de dispersión son varias, pero entre ellas tenemos la varianza y el coeficiente de variación. Hay varias, hay bastantes. Y las medidas de posición tenemos que si la media, la moda, la varianza, los percentiles, son varias. Pero todo esto lo vamos a dar en la clase ya del martes próximo. Profesor, la última medida que hice de Forma, después de de forma. la dispersión. Ah, ya. Forma, o sea, ¿qué forma tienen los datos? De forma. Ya, de ahí, Posición, de dispersión y de forma. y ahí de forma ahí desciende, o sea, ahí De sale forma la asimetría y la kurtosis. kurtosis. Kurtosis significa en el eje Y, o sea, si está muy apuntalada o si está muy aplanada. Y en el eje X, que es la asimetría, si están concentrados a la derecha o están concentrados a la izquierda. La de posición, Son varias, pero entre ellas dije la media, la moda, la varianza, todo eso, los percentiles, básicamente eso. Entonces, yo necesito que ustedes tengan a la mano la distribución de frecuencia del peso, la distribución de frecuencia de la estatura, la distribución de frecuencia de la edad y la distribución de frecuencia del nivel de hemoglobina. Con todas esas distribuciones vamos a trabajar los ejemplos en clase. En cambio, las tareas las vamos a hacer con otras distribuciones, pero las de clase las vamos a trabajar con esas 4. Tienen que tenerla a la mano. Es decir, la del peso.